Cordial saludo. Mi nombre es Mónica Pereira Moreno Vargas. A continuación voy a presentar el desarrollo de los puntos 1 y 2 de la tarea 4 del curso Diseño de Proyectos de Investigación. Esta tarea es resignificar, refinar y profundizar y contextualizar el conocimiento de la unidad 3. El primer punto es realizar unos diagramas cognitivos en RA-P, RP para dar respuesta a las preguntas. La pregunta es, ¿qué implica realizar un diseño de investigación? Bueno, la respuesta anterior es que para realizar un diseño de investigación implica conocer el tema que se va a investigar, ya que a partir de ello se seleccionan los métodos y estrategias que se van a emplear para llegar a cabo la investigación. Después de realizar la respectiva investigación sobre lo que implica realizar un diseño de investigación, se obtiene una respuesta que es que cuando se habla del diseño se refiere al plano estrategia concebida para obtener la información que se desea con el fin de responder al planteamiento del problema. Eso lo expresa Wentz 2014, McLaren 2014, Criswell 2013 y Hernández Sampieri 2013 y Kalayan 2018. Es importante tener en cuenta que el investigador utiliza sus diseños para analizar la certeza de las hipótesis formuladas en un contexto en particular o para aportar evidencias respecto de los lineamientos de la investigación, si es que no se tiene la hipótesis. Para la siguiente pregunta, de cómo se clasifican los tipos de diseños existentes, la respuesta anterior es que los diseños de investigación se clasifican en dos tipos que son de diseño de investigación cualitativo y cuantitativo. Pues bien, después de realizar la respectiva investigación, nos encontramos con que los tipos de diseño existentes se clasifican en dos tipos, los cuales son los experimentales y los no experimentales, y administran estímulos o tratamientos. Los no experimentales son longitudinales o evolutivos que tienen como propósito analizar cambios a través del tiempo. Trascensionales o transversales tienen como característica la recolección de datos en un solo momento. Tipos exploratorios descriptivos, correlaciones de causales. Los experimentales, en preexperimentos tienen grados de control mínimo, en cuasi experimentos implican grados intactos y en experimentos puros manipulación intencional de variables independientes, medición de variables dependientes, control de variables, control o validez, dos o más grupos de comparación y participantes asignados al azar emparejados. Seguido de estos cuadros RAP, RP, nos encontramos con la pregunta sobre de qué es un experimento. Pues bien, el término experimento tiene al menos dos excepciones, una general y una otra particular. La general se refiere a elegir o realizar una acción y después observar las consecuencias. Esto lo expresa Babi 2014. Este uso del término es bastante coloquial, pues ya que hablamos de experimentar cuando mezclamos sustancias químicas y vemos la reacción provocada o cuando nos cambiamos de peinado observamos el efecto que causan nuestras amistades. La esencia de esta concepción de experimento es que requiere la manipulación intencional de una acción para analizar sus posibles resultados, causa o efecto. Una acepción particular del experimento, más armónica con un sentido científico del término, se refiere a un estudio en el que se manipulan intencionalmente una o más variables independientes. Para analizar las consecuencias que la manipulación tiene sobre una o más variables dependientes, supuestos efectos a causa de estas variables, dentro de una situación de control para el investigador Fleisch 2014, O'Brien 2009 y Urin 2003, esta definición quizás parezca compleja. Sin embargo, conforme se analizan sus componentes se perderá su sentido. Criswell 2013 y Reichard 2004 llaman a los experimentos estudios de intervención porque un investigador genera una situación para tratar de explicar cómo afecta a quienes participan en ella en comparación con quienes no lo hacen. Eso lo expresa Hernández S., R. Hernández, CC y Baptista LP 2006. Continuamos con el siguiente punto, el cual nos pregunta
los tres requisitos de un experimento puro. Pues bien, se tiene que el primer requisito es la manipulación intencional de una o más variables independientes. La variable independiente es la que se considera como supuesta causa de una relación entre variables y es la condición antecedente. Y al efecto provocado por dicha causa se le denomina variable dependiente, o sea, la consecuencia. Cabe destacar que el investigador puede incluir en su estudio dos o más variables independientes o dependientes, cuando en realidad existe una relación causal entre una variable independiente y una dependiente. Al variar intencionalmente la primera, la segunda también variará. Por ejemplo, si la motivación es causa de la productividad, al variar la motivación deberá variar la producción. El segundo requisito del experimento simple consiste en medir el efecto que la variable independiente tiene en la variable dependiente. Esto es igualmente importante y como en la variable dependiente se observa el efecto, la medición debe ser adecuada, válida y confiable. Y por último tenemos el tercer requisito, que es el control o la validez interna de la situación experimental. El término control tiene diversas connotaciones, pero sin embargo su acepción más común es que si en el experimento se observa que una o más variables independientes hacen variar a las dependientes, la variación de estas últimas se debe a la manipulación de las primeras y no a otros factores o causas. Y si se observa que una o más independientes no tienen un efecto sobre las dependientes, se puede estar seguro de ello. Continuaríamos con el último paso, que nos pide diseñar un algoritmo para explicar los pasos para el desarrollo de un experimento. Entonces se ha elaborado una presentación en la cual observamos un mapa conceptual elaborado en la herramienta GoChrome. Bien, tenemos que el desarrollo de un experimento tiene 9 pasos. El paso 1, que es decidir cuántas variables independientes y dependientes se deberán incluir. El paso 2, que es elegir los niveles o modalidades de manipulación de las variables independientes y traducirlo a tratamientos experimentales. El paso 3 es desarrollar el instrumento o instrumentos para medir las variables dependientes. El paso 4 es seleccionar una muestra de casos o personas del tipo o perfil que nos interese. El paso 5, en el caso de que sean individuos, reclutarlos. Esto implica ponerse en contacto con ellos, darles las explicaciones necesarias, obtener su consentimiento e indicarles lugar, día, hora y persona con quien deben presentarse. El paso 6 es seleccionar el diseño experimental o cuasi experimental apropiado para las hipótesis, objetivos y preguntas de investigación. El paso 7 es planear cómo vamos a manejar los casos a los participantes con personas, elaborar una ruta crítica sobre qué van a hacer desde que llegan al lugar del experimento hasta que se retiran. El paso 6, en el caso de experimentos puros, dividirlos al azar o emparejarlos y en el caso de cuasi experimentos, analizar cuidadosamente las propiedades de los grupos intentos. El paso 9 es aplicar las prepruebas cuando las hayan en los tratamientos y las pospruebas. Asimismo, resulta conveniente tomar nota del desarrollo del experimento y llevar una bitácora minuciosa de todo lo ocurrido. Hasta aquí sería la presentación en slide. Continuamos entonces. Esta sería la presentación del desarrollo de los puntos 1 y 2
Gracias por su atención.